de la segunda parte del curso, más que nada para que ya ustedes conozcan la fecha de los exámenes, del segundo parcial, de los recuperatorios y del examen final. Y los temas, digamos, que comprende esta segunda parte. Ya ustedes el día jueves en la práctica vieron el tema de costeo que yo le pedí a Fernando. ¿Tuvieron algún tipo de dificultad? Porque ese tema después se aplica en modelos contables. ¿Se entendió, no se entendió, como para que mañana refuerce o no? Costeo era lo de diferencia de inventario, ¿no? Claro, en realidad para determinar el costo de la mercadería vendida, ustedes en los ejercicios que vieron hasta el primer parcial ya tenían la referencia, en el enunciado tenían cuál era el costo, o bien se los decía, se les indicaba en una forma indirecta, cuando el planteo decía, por ejemplo, se vendió el 50% de la mercadería en stocks, se vendió la totalidad, entonces ustedes ya sabían cuál era el costo. El problema se da cuando hay más de una compra y cada una de esas compras, sus precios unitarios cambian, sea por inflación o por cuestiones de mercado del producto. Entonces, ¿cómo se determina el costo? Si se realiza una venta y en stock se tiene una cantidad de unidades que proceden de distintas compras. Entonces, hay dos formas bien claras de establecer el costo. Una, cuando se lleva la ficha de stock o de inventario permanente, donde ustedes en esa ficha van a sentar la cantidad de unidades que compran al precio unitario de la compra y, bueno, por supuesto, el total de la compra. El tener ese detalle les permite hacer el descargo cuando deben descontar la cantidad de unidades vendidas. Entonces, si ustedes tienen varias compras con distintos precios unitarios cada una y después realizan una venta, la pregunta del millón es, bueno, el precio unitario de la que vendí, ¿de qué compra es? ¿De la primera, de la segunda, de la última? ¿Cuál es? Entonces, por ello, existen tres métodos bien claros. Uno es el de último, vamos a empezar por cómo está en la bibliografía, primero entrado, primero salido. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tomar como costo de venta el precio unitario de la primera compra, cuando es primero entrado, primero salido. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo primero que entró en el stock es lo primero que se va a costear. El método totalmente inverso es último entrado, primero salido. Ese método significa que ustedes van a ir costeando en base a las últimas compras. Y un método que es intermedio entre los dos es el de costo promedio ponderado, donde cada vez que se efectúa una compra, en base a la cantidad total de unidades y al total de los costos de adquisición, se determina un promedio. Entonces, cuando efectúan una venta, toman directamente el costo promedio en función a todas las compras que hicieron previamente. O sea, el tomar primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, o costo promedio ponderado, son criterios y que cada empresa los va a utilizar de acuerdo a los paradigmas que tenga. Esto desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista tributario, el que está prohibido es el último entrado, primero salido, y el de costo promedio ponderado, por una simple razón. Como yo les he mencionado en más de una oportunidad, todo aquello que está relacionado con los impuestos es en base a la recaudación de impuestos. Entonces, ustedes toman para determinar el costo de las ventas, para posteriormente poder establecer el impuesto a las ganancias, y lo que le interesa al fisco es que ustedes tomen las primeras compras que se suponen que son los precios más bajos. ¿Para qué? Para tener una mayor ganancia. Entonces, al tener una mayor ganancia, se determinará un mayor impuesto a las ganancias. Entonces, acá lo que estamos viendo es desde el punto de vista contable. Entonces, contablemente, cuando se lleva la ficha
de stock o de inventario permanente son las 3 modalidades de costeo. Ahora bien, cuando no Perdón, se... Eli, una la- pregunta, porque el sí, costo promedio ponderado no lo vimos con Fernando. Vimos, todavía no lo vieron. no, Vieron los otros aclaro dos. eso. Bueno, o sea, quizás le quedó pendiente eso para mañana. Entonces, ustedes lo que tienen que tener presente es que cuando se lleva ficha de stock, son los 3 métodos posibles, los que mencioné. Ahora bien, depende de las organizaciones. Hay organizaciones que todos los productos que venden tienen ficha de stock. Hoy en día, con los sistemas informáticos de gestión de inventarios, es, digamos, factible poder llevar todos los inventarios de los bienes. Hay un tema de costos administrativos, ¿no? Entonces también depende si estamos hablando de una organización pyme, una mediana o una grande. Cuando se mide el tema de costos administrativos, puede suceder que se lleve solo ficha de inventario permanente, la de aquellos productos que son más valiosos, y aquellos productos de menor valor, de esos no se lleva inventario permanente. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo hago para determinar el costo? Bueno, cuando no se lleva la ficha de inventario permanente, aplicándose cualquiera de los 3 métodos, o sea, si no se lleva ficha de inventario permanente, no puedo aplicar ninguno de los 3 métodos que dije. Entonces, ¿qué es lo que reemplazaría a la ficha de inventario permanente para determinar el costo? Sería que cuando se cierra el ejercicio, indefectiblemente hay que tomar un inventario físico. Un inventario físico significa que hay que ir al depósito y contar todas las unidades de los bienes que se tienen para vender. Entonces, teniendo la cantidad de unidades en stock de acuerdo al conteo físico, esas unidades se le asignan un valor al cierre, y en base a esa evaluación que se le da, se utiliza la fórmula que recién ustedes me mencionaron, de costo de venta igual a existencia inicial más compra menos existencia final, porque la existencia inicial ustedes la tienen, que es el saldo de la cuenta mercaderías del ejercicio anterior. Las compras las tienen porque es todo lo que se compró en el ejercicio. Entonces, el dato, la incógnita, si pensamos matemáticamente, es la existencia final. Entonces, ¿cómo determino la existencia final? Bueno, ir a contar al depósito. Una vez que conteo, voy a evaluar. Y voy a evaluar, por ejemplo, de acuerdo a los precios de reposición de la mercadería al cierre. Eso es lo más común y habitual que se realice. Entonces, en definitiva, hay 2 métodos: cuando se lleva inventario permanente y cuando no se lleva. Cuando se lleva inventario permanente hay a su vez 3 métodos de costeo. Cuando no se lleva inventario permanente, se aplica la fórmula. Aparte, ustedes tienen que tener bien en claro y razonar la fórmula, que esto lo vamos a usar en modelos, sí. Consulta, ¿cuál es la fórmula? Es costo de ventas o costo de mercadería vendida es igual a existencia inicial más compras menos existencia final, todo expresado en pesos. O sea, esa fórmula la vamos a utilizar en modelos contables, que se llama por diferencia de inventario, porque en realidad ustedes están determinando el costo a través de diferencia de inventario, porque tienen que pensar lo siguiente. Cuando... Profe, Sí, escucho. sí, perdón. Daniela. Puede ser que diferencia de inventarios o método global sea lo mismo. Sí, se le dan esos nombres. Es cuando se aplica la fórmula que indiqué. Ahora, no cabe dudas que la precisión va a estar cuando se utilice para todo el stock fichas de inventario permanente. Entonces, si se lleva ficha de inventario permanente, el asiento de costo, por lo que ustedes ya saben que significa costo, se debe hacer
inmediatamente a la registración del ingreso por ventas. O sea, si ustedes hicieron el asiento de ingresos por venta, en forma inmediata tienen que registrar el costo. Esto se los posibilita si llevan una ficha de stock. Ahora, si no llevan ficha de stock, el costo recién se va a poder determinar cuando finalice el año, o sea, el ejercicio económico, los 12 meses, entonces ahí van a hacer el inventario físico y van a poder aplicar la fórmula. Ustedes, pensando la fórmula, desde un pensamiento contable, tienen que ubicarse en esto. Si cuando comienza un ejercicio, hagámoslo en el primer ejercicio, a ver, vamos por parte. En el primer ejercicio, yo en el primer ejercicio no tengo existencia inicial, porque comenzó el ejercicio. En el ejercicio hubo solo compras o pudo haber un aporte de un socio, pero en definitiva fueron incorporaciones en el transcurso del ejercicio. Si estamos hablando del primer ejercicio, que siempre es irregular y no tengo saldos iniciales. Entonces, todo lo que se fue comprando o los aportes que pudieron haber hecho los socios en mercadería es un stock. Cuando cierra el ejercicio, ¿dónde está ese stock? Muy sencillo. Si no está en el depósito, significa que se vendió. No hay vuelta. Ahora, esa sería la regla general y la lógica. O sea que si ustedes aplican la ecuación, se van a encontrar en el primer ejercicio que todo lo que compraron o aportaron los socios o está en stock o se vendió. Si estamos en el segundo ejercicio, acá tenemos que agregar a las compras del ejercicio el saldo inicial, o sea, el stock que me quedó en el ejercicio 1. Entonces yo tengo que considerar que la existencia inicial, que es el saldo del ejercicio 1, más las compras que hice durante todo el ejercicio 2, ese total, ¿dónde está? O en el depósito o en costo de ventas. Se supone que en otro lado no está. O sea, por eso la lógica de la fórmula. Ahora yo les voy a plantear una excepción con una pregunta que les hago y la respuesta no la van a tener en digamos, en la determinación del costo con fórmula de diferencia de inventario. Porque si en la lógica de que toda la mercadería que ingresó en el ejercicio, más lo que pude haber tenido al inicio, tiene que estar en el stock o lo vendí, pregunto, ¿qué pasa si se deterioró mercadería y se tuvo que tirar? Si hubo robo, hormiga o no hormiga, o cualquier otra circunstancia que no esté en stock, o sea, un incendio, una inundación, o sea, y desaparece del stock el producto. Entonces, si se aplica la fórmula, no hay manera de poder evaluar ese faltante de stock, porque cuando aplico la fórmula, estoy validando como stock al cierre lo que surge del conteo. Y si pasó algo extraordinario, no lo puedo cuantificar. En cambio, cuando se lleva la ficha de inventario permanente, es totalmente distinto, es más preciso. ¿Por qué? Porque en la ficha yo voy a hacer lo que es una registración contable en la ficha. En base a la factura de compra, voy a registrar la cantidad de unidades ingresadas, el precio unitario y el total de esa compra. Y así con todas las compras en el ejercicio. Y cuando se vendió determinada cantidad de unidades, voy a dar de baja en la ficha de stock en base a primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido o costo promedio ponderado. Entonces, en la ficha de stock a mí me va a surgir que el total de salidas es el costo de ventas. Y el saldo de la ficha de stock es el stock que tengo que tener en el depósito. Es así de clara la ficha de stock. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en la ficha de stock tengo un total de 1000 unidades,
y por una cuestión de una buena práctica administrativa, realizo conteos para verificar si lo que me dice la contabilidad es la verdad, porque podría existir algún tipo de error en la contabilidad. Entonces, llevo la ficha de stock bien, el error en la registración puede existir, pero debe ser remoto el error, pero podría llegar a existir. Entonces, cuando determino en la ficha de stock la cantidad de unidades que tengo que tener en stock, ¿qué hago? Voy al depósito y cuento. Y oh, sorpresa, me encuentro que tengo en el stock menos de lo que tengo en la contabilidad. Entonces acá hay que hacer verificaciones. ¿Qué fue? ¿Un error contable? ¿O realmente es un faltante? Desapareció por arte de magia. Entonces, si es un faltante de stock, si es un error contable se salva, pero si es un faltante de stock, el llevar la ficha de inventario permanente permite establecer con mayor precisión cuánto es el costo de la mercadería que se vendió y cuál es la pérdida por faltantes. ¿Por qué? Porque si yo utilizo la fórmula global, como la quieran llamar, o por diferencia inventario, el costo me absorbe las pérdidas extraordinarias. Entonces, estas cuestiones ustedes, desde lo que es los conceptos contables, tienen que tenerlo bien en claro, independientemente de la aplicación que se hará en los casos de modelos contables, tienen que tener esa claridad. Porque, repito, ustedes en la fórmula van a tener la mercadería que pudieron tener en el inicio, más todas las compras. Y entonces la pregunta es decir, bueno, a ver, según la fórmula, ¿dónde está esa mercadería que teníamos y que se compró? ¿En el costo o en el stock? Y el stock fue determinado de acuerdo al stock físico. Entonces, si hubo algún faltante, va a quedar absorbido dentro del costo. Y ustedes me pueden decir, bueno, en definitiva, el resultado va a ser el mismo, porque en lugar de estar desagregado o sea, qué es costo y qué es un faltante de inventario como pérdida, está todo dentro del costo. Sí, matemáticamente es lo mismo, pero contablemente no, al momento de tener que realizar análisis de la información contable. No es lo mismo que un faltante, una pérdida de stock esté absorbida en el costo de ventas, yo voy a analizar una rentabilidad distinta a si ese faltante fuese una pérdida extraordinaria, por lo que sea, por siniestro, desde robo hasta incendio, todo lo que ustedes puedan imaginar. Entonces, tienen que conocer estas distintas modalidades de determinación de costo. ¿Queda claro esto? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque la información contable, cómo la vamos trabajando, cómo ustedes fueron trabajándola en la primera parte del curso, es a efectos de poder preparar en lo que es el segmento de contabilidad patrimonial o financiera los estados contables, que son obligatorios por parte de los entes en cuanto a su presentación por los usuarios externos que ustedes ya conocen de su existencia. Entonces, por eso es que se va procesando la información contable de tal forma que se puedan preparar adecuadamente los estados contables obligatorios. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno. Preguntas, entonces vamos al tema con el que tengo que seguir hoy, que está relacionado con informes contables en el segmento de contabilidad patrimonial o financiera, que son los estados contables, lo que vulgarmente se denomina balances. O sea, ustedes, yo no quiero escuchar ni ver en un examen escrito balance, se tienen que acostumbrar a contables o estados financieros. De acuerdo a la regulación contable, o sea, de acuerdo a las normas contables vigentes,
básicamente aquellas que surgen de la Ley General de Sociedades, Está interesante el tema nuevo, ¿eh? ¿se escucha? Me está jugando mal hoy la conectividad por todos lados. Se escucha bajito, profe. Sí, está titilando constantemente. No sé qué hacer, si agarrar el teléfono directamente. Bueno, vieron, a veces cuando ustedes se quejan, no solamente ustedes tienen problemas de conectividad. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ahí se escucha bien. Bueno, crucemos los dedos que hasta la hora que finalicemos ande bien esto. Bueno, entonces lo que les comentaba era de los estados contables o estados financieros, que son obligatorios de acuerdo a la Ley General de Sociedades para las sociedades, como a través de las normas contables profesionales que existen. Cuando hablamos de estados contables o estados financieros nos referimos básicamente a 4 estados que son los obligatorios. Se los voy diciendo así en forma lenta. El primero es el estado de situación patrimonial. El segundo, el estado de resultados. El tercero, el estado de evolución del patrimonio neto. Y el cuarto, el estado de flujo de efectivo. Esos 4 estados contables son obligatorios para cualquiera de los tipos societarios que regula la Ley General de Sociedades. El último es el estado de flujo de efectivo, o a veces también denominado de caja. O sea, estos 4 estados contables son obligatorios. Son obligatorios tanto para las sociedades que están reguladas por la Ley General de Sociedades como una anónima, una SRL, como también para entes que no tienen fin de lucro, como una asociación civil. Ahora, los que no tienen fin de lucro, cambia la denominación del estado de resultados, porque si no sería una incongruencia. Ustedes ubíquense, si el estado de resultados va a informar una ganancia o una pérdida, y estamos hablando de un ente que no tiene fin de lucro, no podemos hablar de ganancia o de pérdida. O sea que cuando hablamos de entes sin fines de lucro, se va a hablar de un estado de recursos y gastos,
estado de recursos y gastos. Voy a repetir porque me piden en el chat que repita. 1. Estado de situación patrimonial. 2. Estado de resultados para los entes que tienen fin de lucro. Estado de recursos y gastos para los que no tienen fin de lucro. 3. Estado de evolución del patrimonio neto. 4. Estado de flujo de efectivo o estado de flujo de caja. Esos 4 estados básicos son obligatorios en cuanto a la presentación que tienen los entes. Ahora bien, yo les mencioné normas, que existen normas contables para presentar este tipo de información contable. En realidad, las normas que indican cuáles son los estados contables obligatorios y cómo deben ser presentados son estándares para que todos los entes presenten la información con la misma estructura, con la misma terminología, para que el usuario externo de cualquier provincia del país pueda entender y leer un estado contable. Y no solamente del país, sino también en cualquier lugar del mundo, sacando la diferencia del idioma en el cual esté escrito, pero que haya un entendimiento global en cuanto a poder leer y poder entender estos 4 estados contables o estados financieros obligatorios. O sea, que es un estándar, tienen que entenderlo de esa forma, de presentación de información contable, porque, como les dije recién, es de fácil lectura para cualquier usuario, de fácil interpretación, y el saber la información, cómo la van a obtener para poder realizar distintos tipos de análisis. Si ustedes, por ejemplo, tuviesen en este momento en sus manos un estado contable de una pyme, van a ver que cada uno de estos 4 estados contables que mencioné, cada uno va a estar en el frente de una hoja A4 u oficio. O sea, la extensión es el frente de una hoja. Si tuvieran, repito, el estado contable de una pyme. Y si van al estado contable de una gran empresa o de un holding, también se van a encontrar los 4 estados contables en el frente de una hoja. Y yo los invito a que tengan la experiencia, que esto siempre lo hacíamos en los cursos presenciales, que ustedes ingresen a la página de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que es www.bolsar, bolsar con B larga y con S, .com.ar. Ahí ustedes se van a encontrar con los estados contables que presentan todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. Y los estados contables que se van a encontrar son los anuales, de los cuales nosotros venimos hablando en el curso, y también se van a encontrar con intermedios, que son trimestrales. ¿Por qué? Porque las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar balances, o sea, estados contables trimestrales. Entonces, si ustedes tienen esa inquietud de ver cómo es un estado contable real de las que cotizan en bolsa, les sugiero que vean los anuales para tener así la idea del estándar que vemos en clase. También pueden acceder a páginas institucionales de empresas medianas grandes a grandes, que también en su página institucional suben los estados contables. ¿Por qué? Porque son públicos. Entonces también ahí van a ver que los 4 estados contables están, cada uno abarca una hoja.
¿Por qué? Porque así lo establecen las normas contables por la estructura que le da a la presentación de este tipo de información contable. La filosofía de cómo se presenta la información contable en este segmento de contabilidad va de lo sintético al detalle. Esto es como cuando ustedes ingresan a una página web. Ustedes llegan a la página y tienen interés en algún tema, lo cliquean y van a tener una apertura de la información que quieren. Y quizás tienen la posibilidad, dentro de esa información que obtuvieron, cliquear otros aspectos y así van avanzando en detalle de lo que les interesa en la página. Bueno, la información contable es similar. O sea, la información contable se ve sintetizada en los 4 estados contables básicos que les mencioné, con la salvedad del de resultados y del estado de recursos de gastos, que depende si es de una de fin de lucro o sin fin de lucro. Ahora, es una información súper sintética. Por lo tanto, esa información va a estar complementada, llamémoslo así, pero forman parte de los estados contables, notas y anexos. Entonces, cuando uno habla de información contable del segmento de contabilidad patrimonial o financiera, vamos a hablar de los 4 estados contables básicos más sus notas y anexos. Las notas están expresadas en forma narrativa, son explicaciones narrativas, que por supuesto pueden contener información cuantitativa monetaria. Y también forman parte de los estados contables anexos. Cuando hablamos de anexos serían cuadros, donde en los cuadros se vuelcan información cuantitativa, sea monetaria o no monetaria. Supongamos, si ustedes tienen una cuenta bancaria en dólares, en el estado contable tienen que expresar esa cuenta en dólares, la tienen que convertir en pesos. ¿Por qué? Porque los estados contables se expresan en pesos. Pero para aquel que necesita analizar información, o sea, necesita saber a ver cuántos dólares son, y eso no está indicado en el estado contable, o sea, en el estado de situación patrimonial, sino que va a estar volcado en un anexo, donde ahí se va a indicar el banco, la sucursal, el número de cuenta y la cantidad de dólares y cuál es la cotización que tenía el dólar al cierre del ejercicio para obtener la cantidad de pesos totales que representan los dólares que tiene la organización en su activo. Bueno, y así vamos a ver que hay una cantidad de anexos que son obligatorios si realmente el ente tiene determinados activos o tiene determinados pasivos. Entonces, desde ahora ustedes tienen que saber que la información contable, denominada estados contables o financieros, es obligatoria. ¿Y qué se entiende por ella? 4 estados contables básicos con sus notas y anexos. Bueno. ¿Puede repetir, profe, eso último? Sí. Los estados contables o estados financieros son los 4 estados contables básicos, que son los que les mencioné antes, más sus notas y anexos. Bueno, de acuerdo a cómo legisla el Código Civil y Comercial de la Nación a la contabilidad y a los estados contables, bueno, se indica que
los estados contables deben expresarse en moneda de curso legal del país, o sea, en moneda argentina. Y las descripciones, la narrativa, debe estar en nuestro idioma castellano. Esto no quita a que los estados contables puedan convertirse en determinada moneda extranjera y se traduzca a otro idioma. Pero la matriz es la moneda de curso legal de nuestro país, Argentina, y nuestro idioma castellano. Inclusive existen normas contables que establecen cómo se convierten los estados contables en moneda extranjera. ¿Esto por qué? Porque muchas veces hay inversores en el exterior, entonces quieren estos 4 estados contables con sus notas y anexos expresados en la moneda del usuario, también en el idioma del usuario, empresas que cotizan en bolsas del mundo, entonces tienen que estar redactados en el idioma del país de la bolsa con la moneda de ese país. Pero sepan que desde el punto de vista legal de lo que es el derecho comercial, debe estar, o sea, cuando se emiten deben estar en moneda argentina y en idioma castellano. Las normas que regulan este tipo de informes, si empezamos por la jerarquía de normas, comenzamos con el Código Civil y Comercial de la Nación. Código Civil y Comercial de la Nación. Está comprendido entre los artículos 320 a 331. No son tantos artículos, pero son los que regulan la contabilidad y los estados contables. Si bajamos la jerarquía de las normas, en la Ley General de Sociedades se indica en la parte general para todas las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades cómo debe presentarse la información contable, la documentación contable. Y se habla de estos estados, aunque con otra terminología, porque la Ley General de Sociedades, aunque tuvo modificaciones hace 6 años atrás, modificó ciertas partes, más que nada en lo que hace a los tipos societarios, y lo que es legislación contable solamente modificó uno, que es el artículo 61. El resto lo dejó igual, por eso uno se encuentra con inconsistencias terminológicas, porque la terminología que se utiliza es de décadas pasadas y hoy es muy cambiante, porque cuando yo les hablo de estados contables o estados financieros, ustedes me podrán decir, no parecen sinónimos. Y no, si nos atenemos al diccionario de la Real Academia Española, lógico que estados contables no es sinónimo de estados financieros. Pero en nuestro lenguaje técnico los tratamos como sinónimos. ¿Por qué? Porque surge estados financieros de una traducción de las normas contables internacionales, que en la traducción de un español neutro quedó como estados financieros, porque la información va más allá de lo financiero, de carácter económico, patrimonial, no solo financiero. Pero bueno, es la terminología que es de uso habitual, estados contables o estados financieros. Si seguimos en la jerarquía de normas, por debajo de la Ley General de Sociedades, tenemos las resoluciones aprobadas por los entes de control de carácter societario. En Cava es la Inspección General de Justicia. En las provincias, las direcciones provinciales de personas jurídicas. Y por debajo tenemos las normas contables profesionales, que son las aprobadas por en principio por la Federación Argentina de Profesionales en Ciencias Económicas y también por consejos profesionales de ciencias económicas de cada una de las provincias de nuestro país y de Cava.
Entonces verán que la regulación de este tipo de informes es significativa, porque partimos del Código Civil y Comercial de la Nación, pasamos por la Ley General de Sociedades y por las normas emitidas por los organismos de control y las normas emitidas por la profesión. Muchas de las normas emitidas por la profesión han sido adoptadas por los organismos de control. Entonces, acá en el curso yo lo que voy a tratar es de ir a los conceptos básicos, generales de esta temática, no atenernos a cada una de las normas, porque en realidad el contenido de esta materia no apunta a ello. O sea, las normas en forma específica, para los que siguen la carrera de contador, que es lo que permite preparar los estados contables o financieros, son las resoluciones técnicas. Y eso lo van a estudiar en sistemas contables y en contabilidad financiera, porque es el contenido de esas asignaturas. Entonces, las normas contables profesionales que regulan esta temática, esto lo digo porque quizás ustedes escuchan hablar a compañeros, también lo leen en la bibliografía y no saben de qué se trata. La resolución técnica 8 regula sobre las pautas generales de la información contable, que toman como base los requisitos de la información contable, que eran los que yo les había indicado en las últimas clases antes del primer parcial. O sea, lo de pertinencia, de verificabilidad, de confiabilidad. ¿Recuerdan? Bueno, o sea que la resolución técnica número 8 legisla sobre cuestiones generales de la información contable, o sea, referida a los estados contables o estados financieros, que le cabe a todo tipo de ente, son generales. Después nos encontramos con normas particulares de exposición de información contable, que es la resolución técnica número 9. La resolución técnica número 9, que es la que indica las pautas especiales para los entes que tienen fin de lucro, excepto bancos, porque la información contable de los bancos está regulada estrictamente y específicamente por el Banco Central de la República Argentina. Entonces, si ustedes leyeran el alcance de la resolución técnica número 9, indica para entes con fines de lucro, excepto bancos. Para los entes sin fines de lucro, tenemos la resolución técnica número 11. Pero también, cuando uno lee el alcance de la resolución técnica número 11, nos indica que es para todos los entes sin fin de lucro, excepto las cooperativas. ¿Por qué? Porque las cooperativas, por sus aspectos jurídicos, tienen ciertas particularidades que para ellas existe una resolución técnica específica que es la número 24. O sea que ustedes ven que el marco, así regulatorio, contable, es significativo y que se tiene que tener en cuenta al momento de preparar la información contable. A los efectos del curso, yo me voy a referir más que nada a los 4 estados básicos obligatorios para los entes que tienen fin de lucro basados en la resolución técnica 9. Inclusive la bibliografía de esta temática, debidamente actualizada, la tienen en Teoría Contable, Casos Integrales Comentados, en el capítulo 6. En el de Chávez, lamentablemente, eso era una buena bibliografía, pero a la fecha está desactualizada. Bueno, ahora bien, ¿de qué tratan estos estados contables obligatorios? Básicamente, el estado de situación patrimonial expone
cuál es el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la organización, que sería en definitiva la ecuación contable. Por eso tan importante que ustedes conozcan y dominen la ecuación activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Porque cuando uno tiene el estado contable o financiero de cualquier ente, cuando comienza a pasar las hojas, primero está la carátula, como cualquier presentación formal, donde están los datos del ente, que esto ya lo vamos a ver. Pero la segunda es el estado de situación patrimonial, que ahí vamos a tener expuesto en forma sintética cuál es el activo, cuál es el pasivo y cuál es el patrimonio neto del ente. Y con determinado formato. O sea que la ecuación que ustedes conocen se van a encontrar que el activo se expone como columna a la izquierda y el pasivo y el patrimonio neto se exponen en columna a la derecha. Por lo tanto, la columna de la izquierda, activo, debe ser igual a la columna de la derecha de pasivo más patrimonio neto. Y lo que les he dicho no es nada más ni nada menos que la ecuación que ustedes conocen, ubicando la información bajo determinada estructura en un informe. Ahora bien, la información que brinda justamente el estado de situación patrimonial, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, la información, o sea, cuando se analizan esos estados, la información que brinda es en función de la liquidez y de la solvencia. ¿Y esto qué significa? Yo, como para que me puedan seguir, les pido que vayan al libro de teoría contable, casos integrales comentados, página 215 del escaneo. Ahí ustedes tienen esquema del estado de situación patrimonial. Entonces se encuentran lo que les dije recién. A la izquierda el activo, a la derecha el pasivo y el patrimonio neto. Ahora, si ustedes analizan este esquema, van a ver que el activo está dividido en activo corriente y activo no corriente. Y acá apunta justamente a que este tipo de informe se basa en la liquidez y solvencia. Desde lo que es el activo, la liquidez. ¿Por qué? Porque si a los bienes y derechos que tengo en el activo se los clasifica en corrientes y no corrientes, es en función al parámetro liquidez. Los que ubicamos en el activo corriente son los activos más líquidos. ¿Qué quiero decir por más líquidos? Aquellos que se van a convertir más rápidamente en efectivo. Mientras los que están en el activo no corriente son aquellos que se va a demorar más en convertirlos en efectivo. Ahora, ¿cuál es la pauta que yo tengo que tener para clasificar un bien o un derecho en corriente o no corriente? Esto lo habíamos visto en su momento en clasificación de los recursos y viene oportuno recordarlo. Un activo será corriente cuando ustedes piensen que, antes de decirle, digamos, qué es, ustedes se tienen que ubicar, cuando estamos hablando de un estado de situación patrimonial, en la fecha de cierre de ejercicio. O sea, que ustedes están parados en la fecha de cierre de ejercicio, que es el momento de corte contable. Es en el momento en que ustedes le van a sacar una foto
al activo, al pasivo y al patrimonio neto. Siempre yo hago la comparación de que el estado de situación patrimonial es la foto instantánea en el último minuto del día de cierre. Si el día de cierre es el 31 de diciembre, bueno, es la foto del 31 de diciembre a las 23:59 minutos, 99 segundos, en el último instante del día, es la foto instantánea. Entonces, parados en ese momento, ustedes se tienen que preguntar por cada bien y por cada derecho. La pregunta es, ¿este bien o este derecho lo voy a convertir en efectivo en el próximo ejercicio? O sea, en los próximos 12 meses. Si la respuesta es sí, significa que el bien o el derecho será un activo corriente. Si es no, será no corriente. Entonces ustedes ven que la clasificación de activo corriente y no corriente es en función a la liquidez. ¿Cuándo ese bien o ese derecho se va a convertir en efectivo? Y el cuándo, para calificar si es corriente o no corriente, debe ser que esa conversión en efectivo debe realizarse dentro de los 12 meses siguientes al cierre de ejercicio. Ahora bien, siguiendo el esquema, y acá no hay denominaciones que reemplacen, es activo corriente y activo no corriente. Esto está basado en la resolución técnica 9, este esquema. Ahora analicemos el activo corriente. Tenemos primero caja y bancos. Quizás aquellos alumnos que cursaron el secundario vieron disponibilidades. Disponibilidades ya, esa terminología no se utiliza más, el nombre es caja y bancos, aunque no tengan cuenta bancaria. O sea que ustedes ven dentro del activo corriente tienen caja y bancos, inversiones temporarias, créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio, otros activos, y en el activo no corriente también ven créditos por ventas, otros créditos, bueno. Cada una de esas denominaciones son rubros. ¿Por qué? Porque contienen el saldo de varias cuentas, de una o de varias cuentas. Lo que pasa es que en el estado de situación patrimonial no se indica, no se escribe en el nombre de las cuentas. Lo que se escriben, y justamente por eso que es un estándar de informe contable, es establecer rubros con denominaciones estáticas, o sea, son esas palabras, no las puedo reemplazar por otras. Es caja y bancos, aunque no tenga caja o aunque no tenga banco. Es caja y bancos el primer rubro, porque ustedes verán que caja y bancos es el rubro que contiene las cuentas caja en moneda del país, caja moneda extranjera, fondos fijos, que es una caja chica, y las cuentas bancarias, sean cuentas corrientes o cajas de ahorro. O sea, todas esas cuentas van a estar condensadas dentro del rubro caja y bancos. Voy a tener justamente una nota donde se va a detallar la composición de cada rubro y donde se va a indicar cuáles son las cuentas que integran el rubro. Eso nota, pero en el estado en sí, lo que se coloca es el rubro. Entonces, rubro caja y bancos, yo les di ejemplos o sea, puede ser que exista todo lo que dije o algunas cuentas, no significa que tenga que estar todas. Yo les doy la posibilidad, o sea, caja en moneda argentina es el cash que se tiene desde el punto de vista operativo. Ahora, con respecto a la moneda extranjera, acá hay que analizar. Si la moneda extranjera que se tiene es para pagar al proveedor del exterior o para pagar algún gasto que lo tengo que pagar en moneda extranjera, o si esa moneda extranjera es un excedente y lo considero una inversión. Entonces, si es moneda extranjera para pagos,
esa caja en moneda extranjera va a estar en caja y bancos. Ahora, si es una moneda extranjera como inversión, va a estar ubicado en inversiones temporarias. ¿Por qué? Porque, bueno, es una inversión, pero que si tengo necesidad, voy a recurrir a ella y la convierto en efectivo. O sea, que estaría dentro del rubro inversiones temporarias. Ahora, si es una moneda extranjera que digo, no, yo compré los dólares, compré los euros y no los pienso vender de ninguna manera porque es una inversión a largo plazo. Bueno, va a estar dentro de inversiones, si es así, dentro del activo no corriente. Por eso se debe analizar muy bien cada uno de los bienes y cada uno de los derechos que se tengan, como las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias, si ustedes tienen cuentas corrientes en distintos bancos o en un mismo banco en distintas sucursales o cajas de ahorro, bueno, están incluidos dentro del rubro caja y bancos. Ahora, si ustedes tienen un certificado de plazo fijo porque hicieron una inversión a 10 días y justo les agarró el cierre de ejercicio, o una inversión a 30 días, 180 días, que es un plazo fijo, bueno, ya van a tener que exponerlo dentro de inversiones temporarias. El orden que ustedes tienen de los rubros dentro del activo corriente como dentro del activo no corriente es en función a la liquidez, porque caja es lo más líquido. El último rubro que dice otros activos es lo menos líquido. Y lo mismo pasa con el activo no corriente. Ahora vamos a analizar cada rubro. ¿Hasta aquí tienen algún tipo de pregunta, alguna consulta? ¿Algo que no se entienda? No. Perdón, profesora, en ese ejemplo que está puesto en casos integrales, ¿son todos los rubros? Bueno, Sí, sí, están todos. Están todos. Entonces, reitero, piensen que esa clasificación en activo corriente y no corriente es en función a la liquidez, pensando en la conversión en dinero en efectivo en los 12 meses siguientes al cierre. Y dentro del activo corriente, el orden de los rubros va en función a la liquidez, lo mismo que en el activo no corriente. Y verán que hay algunos rubros que se repiten. Ahora vamos a ver por qué. Caja y bancos, por su naturaleza, es cash, o sea que siempre lo vamos a tener en activo corriente. Inversiones temporarias. Acá el ejemplo recién que les di es de una moneda extranjera que se tenga como una inversión, pero que se piense o sea que en los próximos 12 meses, a partir del cierre del ejercicio, se puede vender para cubrir algún tipo de pago. Pero también en inversiones temporarias tenemos que ubicarnos en, por ejemplo, compras de bonos, de acciones, o sea, de distintos títulos de carácter financiero, donde el objetivo de la inversión es ganar por la diferencia de cotización que tengan ese tipo de productos financieros. No son inversiones que se piensen a muy largo plazo. Por ejemplo, si una empresa compra acciones de otra empresa, ¿cuál es el objetivo que tiene en la compra de esas acciones? Si el objetivo es ganar por la diferencia de cotización que tengan las acciones en la bolsa, entonces va a ser una inversión temporaria. Ahora, si el objetivo es ir comprando acciones porque en determinado momento se quiere tener una influencia significativa, o sea, un poder dentro de esa organización en la toma de decisiones, y ya vamos a hablar de una inversión permanente. O sea, la inversión permanente es la que se denomina en el rubro inversiones dentro del activo no corriente. O sea, que ustedes ven aquello que en principio puede ser una inversión, hay que pensar cuál es el objetivo que se tuvo
cuando se adquirió ese activo, para poder clasificarlo en inversiones temporarias o en inversiones como activo no corriente. Profe, una pregunta. Sí. En ese sentido, ¿tengo que preguntarme por el objetivo de la inversión o por la duración de la inversión? Bueno, o sea, si compras acciones, es una empresa que está en marcha. O sea, no, las acciones tienen vigencia mientras tenga vida la sociedad. Ahora, si compras bonos, por ejemplo, los bonos tienen una vida, ¿no es cierto? Entonces, lo compras para ganar diferencia en su evaluación técnica con la cotización, o lo estás comprando porque se aproxima la fecha de pago de intereses. O bien pudiste vos tener bonos a 10 años y este año vencen, se amortizan en su totalidad. Entonces pasa de ser una inversión permanente del activo no corriente a una inversión temporaria. O sea que acá no podemos generalizar, hay muchas posibilidades dentro de las inversiones. Lo básico es saber al cierre del ejercicio es si aquel bien que ingresó al patrimonio como inversión, ¿con qué objetivo? Si lo voy a convertir en dinero en efectivo en los próximos 12 meses al cierre o no. Ahí va a estar la respuesta. Las razones pueden ser muchas, o sea, dependiendo del tipo de bien. Por ejemplo, yo puedo tener en inversiones dentro del activo no corriente un inmueble, porque compré un inmueble, pero no para usarlo la organización, sino porque se alquila. Bueno, en algún momento en que se quiera desafectar ese bien inmueble que está dentro de inversión en el activo no corriente, pasará al activo corriente. O sea, ya serían reclasificaciones. Acá estamos hablando más que nada de cómo se expone la información contable, y se basa en criterios. Lo que vimos en la primera parte del curso fue parte de lo que es evaluar, medir activos pasivos. Acá ya salimos del criterio de medición y es cómo exponemos la información que contabilicé. ¿Se entiende? Sí. Entiendo. Bueno, o sea que nada es estático. Lo que yo trato así de indicarles las distintas posibilidades de cuentas que se pueden encontrar en los distintos rubros. Entonces ven cómo juega inversiones temporarias como inversiones dentro del activo no corriente. Después tenemos créditos por ventas. A ver, los créditos por ventas son los deudores por ventas, nuestros clientes, a quienes le financiamos. Pero va a depender el periodo de financiación que se le ha dado para definir si ese cliente va a estar dentro de, digamos, el activo corriente o en el no corriente. Ejemplo, si ustedes le financiaron a un cliente una suma de dinero que tiene un vencimiento único y el cliente tiene que pagar el importe de la mercadería que le vendimos más los intereses. Entonces, ustedes dirán, bueno, tomo como pauta los 12 meses, sí, pero con cuidado, porque acá siempre lo bueno es que ustedes hagan ejes de tiempo. Esa es la mejor forma para no equivocarse. Porque si ustedes están parados en el cierre del ejercicio y tienen un deudor por venta y dicen, bueno, yo a este deudor por venta le financié por 18 meses. O sea, en el mes 18 me tiene que pagar la mercadería más los intereses. Entonces ustedes, si piensan ligeramente, dice, bueno, al cierre del ejercicio, si es a 18 meses, no corriente, porque todo vence, no es así. O sea, ustedes están parados en el cierre del ejercicio
Pero para saber cuándo vencen esos 18 meses, hay que saber cuándo se le otorgó el crédito al cliente. Entonces, si el crédito se le otorgó en diciembre y el cliente nos tiene que pagar en el mes 18, es evidente que ese crédito por ventas va a ser no corriente. Ahora, si el crédito se lo otorgué en junio, ¿qué significa? Que al cierre del ejercicio ya transcurrieron de 6 a 7 meses, según en qué día de junio. Por lo tanto, cuando estoy parado al cierre del ejercicio, transcurrido, supongamos, 7 meses, bueno, ¿cuántos meses me restan para que se cumplan los 18 de financiación? Entonces me estarían restando 11 meses. Por lo tanto, ese crédito por venta sería corriente. O sea que cuando ustedes tienen que definir si un crédito por venta es corriente o no corriente, tienen que tener dos datos siempre. La fecha de cierre de ejercicio, que es el momento en el cual se mide si es corriente o no corriente, pero ¿cuándo fue otorgado el crédito? En el ejemplo que les di, es cuando hay un único vencimiento. Ahora, ¿qué pasaría si le he financiado al cliente en 18 cuotas iguales y consecutivas? Y se lo financié en diciembre. En diciembre me pagó la primera cuota. Y en total son 18 cuotas. Entonces, al cierre del ejercicio, el 31 de diciembre, ya hay una cuota que pagó. En el ejercicio que sigue, en los 12 meses siguientes, van a vencer 12 cuotas. Pero me restan 5 cuotas más que van a caer en el otro ejercicio. Por lo tanto, si la financiación es en cuotas, así mensuales, voy a tener parte del crédito por venta en corriente y otra parte en no corriente. Pero primero estaría en no corriente. No, en el ejemplo que les di, o sea, ustedes van a tener 12 cuotas corrientes dentro del activo corriente, créditos por venta dentro del activo corriente, una que ya pagó en diciembre, 12 que van a vencer en los próximos 12 meses, que van a ser corrientes. O sea que en total ya llevo 13 cuotas. Por lo tanto, para las 18 me restan 5 cuotas. Las 5 cuotas que van a vencer no en el ejercicio siguiente, sino en el subsiguiente, va a estar dentro de créditos por venta del activo no corriente. Eso era lo que iba a preguntar, sí. Sí, para determinarlo se contaba, por ejemplo, la fecha, cuando la duración del ejercicio o cuando financié el crédito. Tienen Claro. que tener en cuenta los dos datos. Con uno de ellos no basta, porque uno puede tener la fecha de la financiación, pero si yo no tengo la fecha donde tengo que estar parada para medir si es corriente o no corriente, no tengo la información suficiente para hacer la clasificación. ¿Se entiende? Perdón, y esto sería con el criterio de lo percibido, no por el criterio de lo devengado, ¿no? Claro, esto que hace a la exposición estaría, digamos, haciendo futurología en base a lo percibido, porque no tengo certeza. Puede ser que el cliente no me pague y pida la quiebra. Ya eso es otra historia. De acuerdo a las condiciones de venta iniciales, bueno, eran con ese formato, o sea, 18 cuotas mensuales. Si fue otorgado en diciembre y se pagó la primera en diciembre, el cliente pagó la primera en diciembre, bueno, ya esa de diciembre no la cuento. Me quedan 17 cuotas, de las cuales 12 van a vencer en el ejercicio que sigue, o sea, en los próximos 12 meses. Y 5 van a caer sus vencimientos en el ejercicio subsiguiente. Ahora, profe, Sí.
profe, si en diciembre no lo hubiéramos pagado, o sea, sería desde diciembre desde diciembre de ese año hasta diciembre del otro año sería corriente. Si estamos, si estamos hablando de cuotas mensuales y no hubo ningún pago en diciembre, bueno, vencerían 12 cuotas de enero a diciembre y me quedarían, en total habíamos dicho 18 cuotas, me quedarían 6 cuotas en el ejercicio subsiguiente como no corriente. Acá lo que tienen que entender es que a veces hay activos que una parte puede ser corriente y otra parte no corriente. Pero igualmente después haces el pase de las no corrientes a las corrientes. O haces el otro cierre de ejercicio. Bueno, está bien, si vos estás parado, por ejemplo, acá estábamos parados en diciembre 2020. Ahora, si después estoy parado en diciembre 2021, o sea que transcurrieron los 12 meses, que me pagó las 12 cuotas, ya las 5 que me quedaban ya van a ser corrientes. Por eso es sustancial que ustedes se ubiquen en qué cierre están trabajando para poder hacer este tipo de clasificación. ¿Queda claro, Agustín? Sí, sí. Bueno, entonces, con créditos por ventas, ustedes pueden apreciar de que pueden tener tanto en corriente como no corriente. Un deudor por venta lo pueden tener todo como corriente o parte en corriente y parte en no corriente. Y en créditos por ventas van a tener deudores por ventas, que son deudores en cuenta corriente, y también pagarés que nos han firmado los clientes que vencen en los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio. Son las cuentas habituales que van a tener dentro de créditos por ventas, deudores por ventas, clientes y también documentos a cobrar o pagarés a cobrar, como se llame la cuenta. Bueno, lo mismo sucede con otros créditos, que ustedes ven que lo tienen tanto en el activo corriente como en el activo no corriente. Estos otros créditos, un ejemplo sería aquel accionista o aquel socio que se comprometió a aportar en efectivo y se tomó los 2 años del 75% que permite la ley. Bueno, entonces, digamos, ese 75% quizás lo paga en cuotas, todo depende cómo esté convenido en el estatuto. Entonces, la cuenta accionistas o cuenta particular puede estar todo en el activo corriente o parte en corriente, parte no corriente. O sea, es común que encontremos ese tipo de cuentas en otros activos. También en otros activos, otros créditos, es cuando tenemos impuestos a favor, cuando se pagó de más al fisco y hay saldos a favor. Saldo a favor de ganancias, saldo a favor de IVA, saldo a favor de ingresos brutos. O sea, son otros créditos, no son créditos por venta. Entonces, también eso es más factible que lo encontremos como activo corriente, ¿no? O sea, los saldos a favor. A veces en determinadas actividades, por las características que tienen algunos impuestos en su recaudación, puede ser que se tenga muchísimo saldo a favor. Y de acuerdo a la evaluación que se hace, es imposible tomar ese saldo a favor en el ejercicio siguiente. Piensen que un saldo a favor de impuestos, eso nunca se va a hacer cash, sino tengo que pensar en función a que lo voy a poder utilizar ese saldo a favor. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Viste que dijiste que la cuenta accionistas puede estar toda en activo corriente o también parte en no corriente. ¿Por qué Exacto. sería eso? Y eso sería si el accionista se compromete a pagar en cuotas ese 75% que la ley le permite tomarse 2 años. O sea, se toma 2 años, pero pagando todo, o sea, integrando el capital una cuota todos los meses. Ok, en ese caso estaría una parte en cada uno.
puede ser que las últimas cuotas caigan en no corriente. Ahora, puede ser que ese 75% a los 6 meses de la Constitución los aporte, los integre. Y supongamos que el cierre fue en diciembre y la sociedad se constituyó en octubre, un ejercicio regular de 3 meses. Y bueno, en el ejercicio siguiente va a aportar, si desde la Constitución dijo 6 meses, transcurrieron 3 en el ejercicio que finaliza, y se necesitan otros 3 meses para que llegue el vencimiento del aporte, de la integración. Claro, perfecto. Gracias. Bueno, después ven que tienen bienes de cambio, tanto en activo corriente como en activo no corriente. Bueno, por su naturaleza los bienes de cambio siempre van a estar en corriente. ¿Por qué? Porque es mercadería para la reventa y se considera que hay una alta rotación. Si yo tengo un stock es para vender, no es para retenerlo. Entonces, en principio, como que la regla general, los bienes de cambio son siempre corrientes. Pero hay excepciones a la regla que yo en alguna oportunidad les comenté por el tipo de bienes o por algún aspecto en particular. Por ejemplo, en la actividad de bodegas, donde se añejan bebidas alcohólicas. Bueno, hay añejamientos que llevan más de 12 meses. Entonces puede ser que yo tenga bienes de cambio clasificados dentro de activo no corriente porque estoy añejando a 10 años. También sucede con algún tipo de producto que en su fabricación demanda mucho tiempo. El ejemplo que siempre doy son los astilleros. El fabricar un barco no, se hace en más de 12 meses. Entonces, pero no es lo común tener bienes de cambio en activo no corriente, pero estos rubros están previstos por las normas y hay que respetarlos. O sea, si yo en la empresa que tengo que emitir el estado contable no tienes bienes de cambio en el activo no corriente, yo no pongo el rubro bienes de cambio. O sea, que el rubro que no tenga cuentas no se pone directamente, no es que se pone en cero, no se coloca directamente. Bueno, y después tienen otros activos. Otros activos está relacionado con algún tipo de patente, marca que se ha puesto a la venta. O sea, entonces se va a realizar en los próximos 12 meses, pero no encuadra en ninguno de los rubros anteriores, porque no es ni un bien de cambio, ni otros créditos, ni créditos por venta, ni una inversión, ni caja y banco. Entonces, otros créditos. Una salida elegante. Siempre vieron que hay un rubro que todo lo que no va en lo anterior va en ese. Entonces, como ustedes pueden apreciar de acuerdo a los ejemplos que les fui dando dentro del activo corriente, caja es el más líquido, otros activos es el menos líquido. Si yo tengo para vender una patente, y quizás me demore en poder venderla, no es tan rápida como sacar el saldo de una cuenta corriente. Lo mismo sucede con los rubros del activo no corriente. Bueno, vimos créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio, que también esto va ordenado por la liquidez. Ahora, inversiones. Inversiones es todo aquel producto financiero que se ha incorporado al activo, pero con un objetivo de no desprenderse ni en el corto ni en el mediano plazo. Los ejemplos más que nada que les di de las acciones, cuando se quiere tener cierto poder de decisión en otra empresa. O sea, va a estar dentro del activo no corriente como inversión. Estos son tantos títulos públicos, bonos, acciones. Bienes de uso, bueno, son los bienes que se necesitan utilizar para poder desarrollar la actividad principal del ente. O sea, herramientas, muebles y útiles, rodados,
inmuebles que se utilizan para la actividad, bueno, todo ello cabe dentro de bienes de uso. Propiedades de inversión. Bueno, estos son los inmuebles que han sido adquiridos para ser alquilados, o sea que esto se separa de inversiones. Lo que son inmuebles del resto de bienes definidos como inversión. Activos intangibles. Recuerdan que en su momento cuando hicimos la clasificación de los bienes en tangibles e intangibles, los habíamos mencionado. Son derechos de autor, de software, de marcas, de patentes, pero siempre que hayan sido adquiridos. Siempre que hayan sido adquiridos. Y el ejemplo típico que doy es lo que se denomina llave de negocio. Ustedes pueden decir, la empresa tiene un valor de llave por los clientes que tiene de tanta cantidad de pesos. Bueno, es una evaluación que estima la organización por los clientes que tiene, supongamos por el lugar estratégico en el que se encuentran los salones de venta, donde corre, digamos, mucha gente, o sea, no es un lugar aislado o un lugar turístico. O sea, cuando se dan ciertas características que le dan un plus a la organización y que la organización tiene los beneficios de ese plus. Pero la contabilidad no evalúa una llave autogenerada. Las llaves que se pueden encontrar en un estado de situación patrimonial son las adquiridas. Cuando se compra, por ejemplo, un fondo de comercio, tiene una llave por las características de la actividad, por las características de donde se desarrolla esa actividad, a veces por determinadas personas que trabajan dentro de la organización. Bueno, tiene un plus, pero si se vende el fondo de comercio, se vende por el valor de los bienes más ese plus. Entonces, si yo compro una llave de comercio, realmente es el costo de adquisición. Esa llave de negocio está incorporada en su costo de adquisición. Ahora, la llave de negocio que yo estimo por el valor agregado de determinadas características del ente, eso no se contabiliza. Ustedes se van a encontrar en la bibliografía de Chávez con corrientes que dicen que se contabilizan, en algunas épocas se contabilizaron, pero las normas contables no permiten la registración de llaves autogeneradas. Y otros activos podría ser, por ejemplo, gastos significativos en, digamos, la organización que ha llevado a la constitución de la sociedad de que se trate, o sea, gastos propios del inicio en cualquier actividad, que hay gastos de organización, de inscripción en entes, o sea, que serían gastos extraordinarios. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? A ver, si para inscribir a la sociedad tuve tantos gastos para obtener la personería jurídica, gastos para poder diseñar el sistema contable, gastos para diseñar el sistema administrativo, gastos para todo lo que es la parte informática, son gastos que, digamos, no se consumen dentro del ejercicio, sino que van a beneficiar a la organización en más de un ejercicio. Entonces, ese tipo de gastos se lo activa en otros gastos. Y a medida que van transcurriendo los ejercicios, se va descargando una parte del mismo como gasto propiamente dicho resultado. O sea que cuando se producen esos gastos, no serían gastos propiamente dichos, sino que se activan. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, aplicando el criterio de lo devengado, se los va reconociendo como gastos. Porque sería injusto cargar en el primer ejercicio esa cantidad de gastos que van a ser de utilidad para varios años, para varios ejercicios económicos. ¿Se entiende? Profe, Sí.
Yo pago un adelanto de alquiler. ¿En dónde lo registraría? Sé que es en corriente, pero no sé en... En otros créditos. Ah, listo, gracias, profe. Como por ejemplo cuando ustedes tenían el depósito de garantía del alquiler. Cuando ustedes alquilan el inmueble, o sea, cuando la organización es el inquilino, si pagó alquileres por anticipado va en otros créditos. Y si pagó el depósito en garantía va en otros créditos. Bueno, y ya estamos sobre la hora. Sintéticamente, y esto lo vamos a seguir el lunes, en el pasivo corriente, o sea, el pasivo también se va a clasificar en corriente y no corriente. Y acá depende de la solvencia, en el sentido de decir, bueno, parado siempre al cierre del ejercicio. ¿Esta deuda me vence en los próximos 12 meses o no? Si la deuda vence en los próximos 12 meses, será corriente. Si vence después de los 12 meses, o sea, en el otro ejercicio, será no corriente. Ese es el criterio para clasificar los pasivos en corriente y no corrientes. Ahora bien, los rubros dentro del pasivo corriente como del pasivo no corriente, que es igual, los rubros se determinan por la naturaleza de la deuda. ¿Eso qué quiere decir? O sea, la deuda, qué objetivo, qué finalidad tuvo. Por eso ustedes tienen comerciales, que serían con los proveedores, préstamos con los bancos, remuneraciones y cargas sociales serían los sueldos a pagar y las cargas sociales a pagar, cargas fiscales serían los impuestos a pagar, anticipos de clientes cuando los clientes nos entregan señas, dividendos a pagar cuando hay que pagarles a los accionistas, y otras que no puedan encuadrarse dentro de las anteriores, o sea que ustedes ven que es por la naturaleza de la deuda. Las previsiones serían las contingencias, los pasivos inciertos. Y los pasivos no corrientes también se clasifican según la naturaleza de la deuda, como vimos en pasivo corriente. Y para finalizar, el patrimonio neto no tiene detalle en el estado de situación patrimonial. Se coloca solamente el importe total del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque el detalle del patrimonio neto va a estar indicado en un estado específico, que es el estado de evolución del patrimonio neto, que es uno de los 4 estados contables obligatorios. Bueno, yo hasta acá llegué. Yo lo que les pido es que lean capítulo 6. Así están más compenetrados con toda esta temática. Profe, ¿y de Chávez? De Chávez, lo que podrían llegar a leer es el estado de situación patrimonial. Lo que pasa es que están buenas las explicaciones, pero hay terminología desactualizada. Ese es el problema con el que se encuentran con el de Chávez, y en el de Chávez además no tienen el estado de flujo de efectivo, sino que se llama estado de origen y aplicación de fondos, y ese estado ya no existe más. Si quieren ampliar, yo les sugeriría ver la bibliografía adicional de Fowler Newton, que esa está actualizada. Ah, bueno, gracias. Profe, Bueno, chicos, sí, Agustín. lo de corriente y no corriente, ¿eso es dentro de los 12 meses a partir del hecho económico o dentro del ejercicio? Los 12 meses es a partir del cierre del ejercicio económico. Los 12 meses siguientes, a partir del cierre de ejercicio económico. O sea que si yo hago una operación de venta en julio, a 12 meses me van a pagar, son 6 meses que registro en el primer ejercicio como corrientes y los otros 6 como no corrientes. No los registrás 6 como corrientes, porque vos, si cerrás el ejercicio en diciembre y realizaste ventas en junio, hay que ver cuándo vencen, si te van a pagar todos los meses o te van a pagar a los 12 meses. Te paguen en cuotas o te paguen de una sola vez,
siempre el mes 12 te va a caer dentro de los 12 meses a partir del cierre de ejercicio que estamos trabajando. Lo que pasó, pasó en el ejercicio. O sea, cuando ustedes tienen que definir corriente y no corriente es proyectando a futuro. O sea, los saldos que tienen al cierre, ¿qué va a suceder con ellos en los próximos 12 meses? A efectos de exponerlos adecuadamente en el informe. ¿Se entiende, Agustín? O sea, yo tengo que pensarlo a cierre de ejercicio, por más que lo haya hecho en Claro, julio. porque vos al cierre del ejercicio es el momento en que tenés los saldos al cierre y tenés que armar los estados contables. Y al armarlos, bueno, ¿cómo los vas a ordenar? Y teniendo en cuenta las normas contables, es en el momento de cierre, trabajando con los saldos al cierre, cómo vas a exponer esa información contable. Y siempre es basándose en la proyección de los 12 meses siguientes. O sea, que si va a pasar algo, o sea, si se va a convertir en efectivo, si es el activo o si es el pasivo, si vence en los próximos 12 meses, a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, yo me despido hasta el lunes. Buen fin de semana. Chao, gracias, profe. Chao, profe, gracias. Buen fin de. Profe, gracias. Chao, gracias.